Vamos. Échale un poco de agua. Se ven muy lindas. Oh. En ese momento la mujer estaría escuchando unas campanadas al igual que todos y estarían buscando en dónde venía el sonido y un hombre diría que ¿En dónde viene ese sonido? mientras que las gentes buscaban de dónde venía el sonido, un hombre miraría al cielo y al ver, se asustaría y le diría a todos que Oigan todos. Miren el cielo. cuando las personas escucharon lo que dijo el hombre, mirarían todos al cielo y se sorprenderían por lo que veían ya que era un gran agujero en el cielo y se verían a todos asustados y había algunos que se preguntaban de lo que estaba pasando, pero ese momento, se vería que del agujero estaban saliendo de allí muchas criaturas con unas sonrisas y cuando las personas vieron eso empezarían a correr y a gritar del miedo y mientras corrían habían criaturas descendiendo al suelo y cuando estaban empezarían a atacar con energías y mientras algunos tomaban a los hombres y a las mujeres y empezarían a torturarlos sin piedad y mientras pasaba eso la niña se quedaría atrás de su madre y estaría llamándola con lloros a su madre y mientras la madre buscaba a su hija con preocupación, pero no la podía encontrar por tantas personas corriendo y una de las criaturas tomaría a la niña y ella llorando y pidiendo ayuda a su madre, pero ya era tarde la criatura la tendría frente de su boca y mientras la madre vería que su hija la tendría de una de la criatura y trataría convencer a la criatura que la soltara, pero no le haría y la criatura se la comería viendo eso la mujer. 3 días después, en alguna parte del inframundo, en un salón se vería a los líderes de las facciones junto con los dioses de distintas mitologías al igual que el dios bíblico junto con su hermano el dios del equilibrio, hablando de un plan de ataque y mientras hablaban, se vería a un ángel entrando asustado al salón de reunión y diría que Señor, disculpe por la molestia, pero tenemos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Las criaturas ya han atacado otra parte del cielo. Dios bíblico. ¿Cómo puede ser eso posible? Estaría preocupado por los ángeles que estarían siendo torturados. Zeus. Ya han pasado 3 días de que ellos aparecieron con ese sonido de campanadas y por ese agujero y nos atacaron sin piedad, estando enojado. Azazel. ¿Qué es lo que quieren esos sujetos con nosotros? Teniendo un poco de enojo Azazel. Dios bíblico. ¿No se sabe nada de eso? Dios del equilibrio. Lo único que sé, es que ellos están jugando con sus víctimas y luego los matan, mirando a todos con tranquilidad. Odín. Estás tratando de decir que para ellos nosotros somos sus juguetes. Dios del equilibrio. Efectivamente. Hestia. ¿Quién se cree en ellos para hacer eso? Estaría enojada por pensar que ellos los vieran como juguetes. Hades. Además no le podemos hacer nada, ni un rasguño. Dios bíblico. Escuchen todos, no dejaremos que esas criaturas destruyan nuestro planeta y a los seres que habitan así que, vamos a entrenar todos para fortalecernos y luego ir a destruirlos. ¿Quién me apoya? En ese momento todos apoyarían la idea del Dios bíblico y se iban a entrenar, pero esperen. En ese momento todos escucharon una voz desconocida para ellos y se prepararon para pelear. Actualidad, en una habitación se vería a Issei despertando y cuando despierta, se vería que estaba triste por la muerte de Akame y de Loki durante la pelea contra Sidu y tendría una ira dentro de él por no haber ayudado y diría que, Issei, ¿por qué? Drake. ¿Qué pasa compañero? Issei. Sorprendiéndose por la voz de Drake. Bueno me siento triste por la muerte de Akame y de Loki y que yo no pudiera hacer nada. Drake. Escucha compañero, que seas débil no significa que hayan muerto por eso, ellos murieron por protegerte, por proteger el mundo y al final lo lograron así que sus sacrificios no fueron en vano. Issei. Sí. Tal vez tengas razón, Drake. En ese momento se escucharía la voz de la madre de Issei que diría. Madre de Issei. Issei, ya levántate que vas a llegar tarde a la academia. Issei. Sí. Se vería a Issei levantándose y se iría a prepararse para irse y después de unos minutos Issei bajaría casi listo y empezaría a tomar el desayuno que le preparó su madre y le agradecería y empezaría a comer y mientras comía su padre estaría buscando algo para ver en la televisión y mientras cambiaba el canal se daría cuenta que un canal decía noticia de último momento y lo pondría y empezaría a verlo y la noticiera diría que
Noticia de último momento, ha habido un ataque terrorista en el aeropuerto norte de la ciudad Kuo, no se sabe de quiénes fueron lo que provocaron este atentado, los oficiales están buscando pruebas en estos momentos y bueno, les vamos a preguntar a una persona que sobrevivió de este atentado. Disculpe señor, ¿usted sabe cómo pasó todo esto? Hombre. No sé lo que pasó, solamente sé que hubo una gran explosión y todos salimos corriendo y bueno, durante corríamos recibí muchos golpes por accidente y eso sé, no más. Ok, muchas gracias y como escucharon no se sabe nada de lo ocurrido y bueno, regresaremos en unos 5 minutos y quédense en el canal para saber qué es lo que pasó, así que nos vemos en un rato más. Padre de Issei. Pobre de esas personas y todo por unos estúpidos que hacen eso porque quieren. Se vería a Issei sorprendido por saber que las personas no recordarán nada y bueno, terminaría de tomar el desayuno y se fue a lavar los dientes y tomó su mochila y se despediría de sus padres y sale de la casa y se fue a la academia. Mientras tanto se vería Souna caminando con Tsubaki para llegar a la academia y se vería Souna leyendo un libro y cuando iban a entrar a la academia Souna se detendría y guardaría su libro y Tsubaki al darse cuenta que Souna se detuvo y vería a la entrada de la academia y le diría a Souna que Tsubaki, presidenta. Souna, tenemos unas invitadas, mirando detenidamente a la entrada. se vería a dos chicas con capuchas que estarían viendo a Souna y a Tsubaki y mientras que eso pasaba se vería a Issei caminando tranquilamente por el pasillo de la academia y mientras caminaba se escucharía las voces de los chicos y chicas que estaban hablando de lo ocurrido con el aeropuerto y estaban sacando conclusiones que si en verdad fueron terroristas o tal vez otras cosas, algunos decían que tal vez fueron unas criaturas de otro mundo y otros decían que fueron alienígenas y mientras decían eso se vería a Issei que escuchaba todo lo que decían y diría que, Issei, oye Drake. Drake, ¿qué pasa compañero? Issei, ¿habrá sido Camilo que hizo que las personas olvidaran lo que pasó en el aeropuerto? Preguntándole. Drake, más que seguro, ya que como nos dijo no quiere que se metan en esto el clan Gremory y el clan Citri. Issei, bueno cuando veamos a Camilo, le preguntó. Drake, de acuerdo. En ese momento se vería a Issei llegando a donde estaban Kiryu, Erika y Camilo, cuando llega saludaría a los tres y cuando ellos ven a Issei lo saludarían y Issei vería a tres chicas y diría que, Issei, ¿qué es lo que pasa? Erika, es que ellas nos están preguntando a Kiryu y a mí de qué le había pasado a nuestra casa. Chica 1, por favor díganos qué le pasó a su casa. Kiryu, ya se los dijimos. Chica 2. No creemos que por un incendio provocó esa gran destrucción de su casa. Chica 3. Por favor díganos la verdad y las dejamos de molestar. Erika. Pero esa es la verdad, diciendo eso con un poco de enojo. Chicas. Por favor. Issei. Ya dejen de molestar a Erika y a Kiryu, no se dan cuenta que les dice la verdad porque creerían que ellas les estarían mintiendo y además no piensan en que si siguen haciendo eso ellas se pondrían muy tristes por recordar ese trágico momento. En ese momento las chicas verían a Erika y a Kiryu y las dos fingirían estar muy tristes y las tres chicas al darse cuenta se disculparían y se irían de allí. Cuando se fueron, ambas hermanas dejarían de tener caras tristes y le agradecerían a Issei por ayudarlas a quitarlas y Kiryu y Issei se darían un beso y luego de eso Issei preguntaría de por qué ellas les decía eso y Camilo diría que, Camilo. Bueno cuando llegamos a la academia ellas se acercaron a nosotros y le empezaron a preguntar a Kiryu y a Erika de lo ocurrido con su casa. Issei. Ya veo, recordando. Ah oye Camilo. Camilo, ¿qué pasa Issei? Issei. Quiero saber si tú fuiste quien le eliminó la memoria a las personas que sobrevivieron en el aeropuerto. Camilo. No, yo nunca les borré la memoria a las gentes. Issei. Entonces ellos. Camilo. Así es. Se vería a Kiryu y a Erika que escucharían lo que estaban hablando Issei y Camilo, y Kiryu diría que... Kiryu, ¿qué es lo que quieren decir? Preguntando. Issei. Entonces fue uno de nuestros enemigos. Camilo. Efectivamente, pero, teniendo una duda. La pregunta es ¿por qué hicieron eso? Issei. ¿Crees que quieren ocultarse de las facciones? Camilo. Más que seguro sea eso.
En ese momento se escucharía la campana, indicando que entrarán todos a clases, y los chicos al escuchar eso dejarían de hablar de eso y se estarían yendo para su sala, y se vería a Camilo y a Issei caminando atrás de las chicas y Camilo le diría a Issei que, Camilo, oye Issei, recuerda de no contárselo a nadie de tu clan ni el del clan Citri, ¿de acuerdo? Issei. No te preocupes, no se los contaré, además no sería mejor molestar a las facciones, pero oye. ¿Has sabido algo de Hades? Preguntando. Camilo. No, no he sabido nada de Hades, más que seguro no habla llegado al Olimpo. Issei. Esperemos que traiga ayuda. Camilo. Esperemos. En ese momento llegarían al salón de clases y se vería a Camilo y Issei que dejarían de hablar y los cuatro entrarían al salón y comenzarían las clases. Mientras tanto en la iglesia antigua se vería a Sadamiel viendo las noticias del aeropuerto y como ninguna persona recordaban de lo ocurrido y Sadamiel estaría sonriendo y diciendo que, Sadamiel, se nota que estos simples humanos son muy fáciles de borrar su memoria, como me dan asco. Se vería a Servil entrando al salón donde estaba Sadamiel y al entrar haría una reverencia y diría que, Servil, disculpe señor por entrar así de repente, pero tenemos un problema. Sadamiel. ¿Qué es lo que pasa, Servil? Mirándolo seriamente. Servil, hemos descubierto que en la ciudad Quo, han llegado 2 chicas enviadas por la iglesia. Sadamiel. Cambiaría su mirada seria a un enojo que Servil. ¿Cómo escuchó, señor? Sadamiel. No puede ser, otra molestia más, todavía enojado por lo que escuchó. Servil. ¿Qué hacemos, señor? Preguntando. Sadamiel. Deja pensarlo, después te cuento el plan, ¿me entendiste? Servil. Sí, señor. Sadamiel. Ya te puedes ir. Servil. De acuerdo, con su permiso, señor. Se vería a Servil dejando de hacer reverencia y se iría de allí. Cuando se fue, se vería a Sadamiel pensando en qué hacer y se escucharía una voz en todo el salón que diría. Vaya, vaya. Nuestro plan se está complicando, ¿no es así, hermano? Sadamiel. Teniendo una sonrisa. Vaya, si es que son ustedes, Gabriel, Azazel, Belcebú, preguntando. ¿Qué hacen aquí? Azazel. Vinimos a verte, de cómo va tu trabajo, y cuando llegamos escuchamos que ahora hay 2 molestias más. Sadamiel. Bueno, no todo sale a la perfección. Gabriel, ¿por qué no la atacamos y nos libramos de ellas? Sadamiel. No podemos, más que seguro ya habrán hablado con la Gremori y con la Citri y si la matamos levantaríamos muchas sospechas y tal vez llamen a sus hermanos y se den cuenta de nuestra existencia y liberen a nuestro enemigo. Gabriel. Oh. Qué pena, y yo que quería jugar con ellas, poniéndose un poco triste. Sadamiel. No te preocupes, Gabriel, si no atacamos los días que nos queda, tendremos las ventajas y podremos jugar con los sucios mortales. Belcebú. ¿Y qué va a pasar con tus peones? Teniendo una sonrisa. Sadamiel. Ellos creen que van a tener algo después de esto y si le digo lo que quieren, me van a seguir ayudando y no tenemos que hacer nada y cuando lo completamos, ¡zas!, los mató. Azazel. Son unos estúpidos. Se escucharía que llamarían a Azazel por un comunicador y este contestaría y cuando responde le dirían algo y Azazel diría que de acuerdo y le diría a los demás que oigan, nuestros hermanos ya han acabado toda la vida de este maldito universo y dicen que vienen para acá. Sadamiel. Diles que queden en una parte de un planeta o de la luna, no podemos dejar que entren porque les haría sospechosos a esos líderes de las facciones y tal vez nos descubran. Azazel. Entendido. En ese momento Azazel le diría a sus hermanos que se quedarán en un planeta o en la luna y sus hermanos al escuchar lo que dijo asentirían y todos se pondrían en la luna. Ahora se vería a Azazel colgando la llamada y Gabriel le diría a Sadamiel con una burla que Gabriel. Oye Sadamiel, ¿cuándo te vas a quitar ese disfraz tan ridículo? Sadamiel. Me lo quitaré cuando completamos la misión. Belcebú. Oye Sadamiel, he sabido que Hades se fue para el Olimpo, ¿qué hacemos con él? Sadamiel. No te preocupes por él, cuando llegue al Olimpo tendrá una gran sorpresa, sonriendo locamente. Belcebú. Ya veo. Sadamiel. Saben, hermanos, se me ocurrió un buen plan, así que voy a prepararlo ahora, hablamos después. En ese momento Azazel, Gabriel y Belcebú se despedirían de Sadamiel y se irían de allí mientras Sadamiel estaría creando algo para usarlo contra su enemigo.
Pasarían las horas y ya sería la tarde y empezaría a sonar las campanas, que ya habría terminado las clases y se verían a todos yéndose de la academia. Mientras se iban, se vería a Issei y Kiryu en el salón hablando y después de unos minutos Kiryu le diría a Issei que si se iban los dos juntos, pero Issei le diría que tenía que quedarse para hacer contratos y Kiryu entendería y le daría un beso en la frente y después de eso Issei también le daría un beso en la frente de Kiryu y se despiden y se fueron por diferentes partes. Ahora se vería a Issei entrando a la sala del club y diría que ya ha llegado y miraría a las dos chicas y preguntaría qué estaba pasando y Rias le diría que habían llegado unos minutos antes así que no te has perdido de nada. Issei se pondría al lado de Kiba y una de las chicas vería a Issei y se emociona y diría que Hola Issei. Issei, ¿acaso nos conocemos? Preguntando. ¿No me recuerdas? Soy yo Irina, tu amiga de la infancia. Issei, ¿qué? Irina. Sorprendido y recordando. Rias. ¿La conoces Issei? Preguntando. Issei. Sí, pero no era su nombre, mirando a Irina. Irina. Bueno, yo antes me gustaba vestirme de hombre, pero los años cambian. Issei. Sorprendido por saber eso. Perdone, pero pueden hablar después los amiguitos, esto es serio. Irina. Es verdad, lo siento por eso Xenovia. Cuando dejaron de hablar se vería a Xenovia viendo a Rias y Rias le preguntaría a Xenovia qué. Rias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón los siervos de Dios desearían conocer a un demonio? Irina. Aunque aún una no ha sido ubicada, los 6 restantes Excalibur se encontraban en 3 divisiones de la iglesia. Pero 3 de ellas han sido robadas por ángeles caídos. En ese momento todos se sorprenderían, pero aún más Kiba ya que recordaría su pasado de lo que le hacían a él junto con sus amigos y se empezaría a tener un odio, mientras con Issei diría que, Issei, robadas. Xenovia. Las que tenemos son esta, la espada sagrada de la destrucción, Excalibur Destruction. Irina. Y mi espada sagrada de mimetismo, Excalibur Mimic. Rias. ¿Y bien, qué quieren de nosotros? Preguntando. Xenovia. Este particular problema es entre nosotros y los ángeles caídos. No podemos darnos lujos de hacerles frente a los demonios de esta ciudad. Rias. Estás muy pendiente de todos. En ese momento Rias se empezaría a enojar mientras que le decía que pensaba que estaría parte de los ángeles caídos y que les harían algo a las espadas sagradas y Xenovia le diría que los demonios desprecian a las espadas sagradas y que estaban en la misma posición que los ángeles caídos y que si es necesario los destruiríamos completamente, y aunque sea la hermana de Satanás, y Rias todavía enojada que si le dejara de decir algo más, y es que ella jamás estaría al lado de un ángel caído, en nombre de su familia y que nunca haría nada de humillar a Satanás, y Xenovia con una pequeña sonrisa le alegra oír eso y que eso era exactamente lo que esperaba la sede y que estaba segura que la hermana de Satanás no fuera una tonta y Rias le preguntaría que si solo querían saber que no estuviera en contra de ellos ni su Dios y Xenovia diría que claro y que simplemente prometan en no intervenir en su dura prueba y Rias le dice que entendido. Y las chicas se levantarían y Xenovia le diría que gracias por su tiempo y Rias le pregunta que si no se quedarán a tomar un poco de té y Xenovia dice que no pueden entablar una amistad con demonios y diría nos despedimos ahora. Y cuando se iban Xenovia vería a Asia y diría que se ha estado preguntando desde que llegaron si era Asia Argento y Asia le diría que sí Irina recordaría su nombre y diría que era la monja que incluso curaba a los demonios y a los ángeles caídos y que por eso fue exiliada y que ahora era un demonio y Xenovia le preguntaría que si creía a nuestro Dios y Asia respondía con miedo que nunca lo podía dejar de hacerlo y Xenovia le diría que entonces muera e iba a sacar su espada, pero Issei y Kiba no le dejarían hacer eso y Issei diría que Asia que era muy buena y que no le haría daño a nadie, pero las dos no harían caso y querían matarla, pero Issei le diría que entonces pelearan y Xenovia aceptaría y Rias le diría que no hiciera eso, pero Kiba miraría a Xenovia y le diría que él pelearía contra Xenovia y ella preguntaría de quién era él y Kiba diría que su superior diciendo eso con odio y Rias se sorprendería por eso y se daría cuenta que Kiba se veía pasaría como en la historia original, nota, pero hay una pequeña diferencia ya que esta pelea Issei no estaría peleando de manera pervertida. Fin de nota.
Se vería a Issei y Kiba que fueron derrotados, y cuando estaban curando a Issei y a Kiba y que Zenobia le dijera quién estaba involucrado en esto, pero en esta parte como Kiba no se encontró con Fred no diría nada y las chicas se fueron de ese lugar. Después de unos minutos se vería a Kiba curado y se iba a ir, pero Rias le pregunta de lo que pasaba, pero Kiba no le respondía y se iría de allí y Rias se preocuparía por Kiba y estaría pensando de qué le pasaba y se le ocurre una idea y diría que espera que no sea eso. Mientras con los demás se habrían ido para sus respectivas casas. Han pasado una hora de lo ocurrido con las enviadas de la iglesia y se vería a Keno junto con Camilo, Julieta y Juan y le contaría todo lo ocurrido con las dos chicas y preguntaría qué. ¿A qué no? ¿Y entonces qué creen ustedes? Juan. Entonces estamos en problema, si es estúpido une las espadas sagradas, más que seguro habrá una nueva guerra. ¿A qué no? Entonces ¿qué hacemos? Julieta, lo que tenemos que hacer es detenerlo antes que lo haga, pero ¿cómo lo encontramos? Teniendo duda. ¿A qué no? ¿Tú qué crees, Camilo? Preguntándole. Se vería a Camilo pensando de lo que contó a Keno y a Keno preguntaría a Camilo que si estaba bien y Camilo vería a Keno y le diría que, Camilo, sí, estoy bien, solamente estoy pensando en algo. Juan, ¿en qué estás pensando, Camilo? Camilo, estoy pensando de lo que dijo Keno, de ese tal Cocabiel. Julieta, ¿qué es lo que pasa con ese cadre? Camilo, ¿y si ese cadre es el jefe que mandaba a los demonios y ángeles caídos renegados y a la besa imperial, a Takeo, a Kaworu y ha sido a atacar la ciudad y también a los guerreros planetarios y a Dios del equilibrio? En ese momento Keno, Julieta y Juan se sorprenden por lo que dijo Camilo y preguntarían de él por qué creía eso y Camilo le diría que, Camilo, solo piénsenlo, ayer fue atacado a la casa de Akiryu y a su familia por Sidu y por otra parte lo que nos contó ayer Hades que cuando venía a ayudarnos fue atacado el aeropuerto de la ciudad de Quo por los demonios y ángeles caídos renegados. Juan, sí, pero pudo haberles mandado antes que fuera a atacar a la casa de Kiryu, no. Camilo, pero recuerda lo que nos dijo Hades después de la pelea. Julieta, que cuando le contó de su plan del aeropuerto, pero él le había dicho que no sabía de lo que hablaba. Recordándole a Juan. Juan, entonces me estás diciendo, Camilo, así es, además recuerda que las gentes que sobrevivieron de eso se le olvidaron todo lo ocurrido y nosotros no les borramos la memoria. Juan, es verdad y les borró la memoria para que los líderes no se den cuenta de lo que está haciendo. Camilo, exactamente. Mientras que los chicos hablaban se vería a Keno que estaba confundida de lo que hablaban sobre del aeropuerto, lo de Hades entre otras cosas más y a Keno diría que... ¿A qué no? Oigan, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó con Hades? Julieta, es cierto que Keno no estuvo ayer. Bueno, escucha bien lo que te voy a contar. En ese momento Julieta le contaría todo lo de ayer de Sidu, el ataque de la casa de Kiryu, el ataque al aeropuerto, la llegada de Hades, la muerte de Akame y de Loki y la derrota de Sidu, haciendo que Keno se sorprendiera de lo que contaba y a la vez triste por escuchar la muerte y de Loki y diría que... ¿A qué no? Entonces lo del aeropuerto y de la casa de Kiryu fueron... Juan, sí, fueron atacados por nuestros enemigos, se notó que querían acabar con nosotros más pronto posible. Camilo, pero bueno, tenemos que buscar a Cocabiel y detenerlo y tú a que no nos avisas de lo que sepas de Rias y de tus amigos, ¿de acuerdo? ¿A qué no? Sí. Camilo, cierto. Recordando. Oye Juan, ¿has sabido algo de Hades? Juan, no he sabido nada de él, debe de estar llegando al Olimpo. Camilo, esperemos que llegue con algunos dioses, porque si esto se pone muy difícil necesitaremos aliados. Julieta, esperemos, pero bueno, busquemos a Cocabiel. En ese momento todos asienten y se separarían para buscarlo, mientras con Keno estaría buscando en cámara de seguridad a Cocabiel o a las dos chicas enviadas por la iglesia, mientras tanto en otra parte se vería a Hades volando y tratándose de comunicarse con Zeus o uno de sus hermanos, pero no le contestaban y Hades se estaría preguntando que si de nuevo andaban en fiesta y cuando llega vería el Olimpo y se sorprendería por lo que veía y diría que... Hades. ¿Pero qué demonios? En ese momento se vería que el Olimpo estaba siendo atacado. Fin del capítulo 1.